precioso de Dios se motive y se dedique a estudiar las Sagradas Escrituras, porque el gran déficit que nosotros tenemos en cuanto a nuestro crecimiento, en cuanto a nuestra madurez, es por la falta de conocimiento de las doctrinas claves de la Biblia, de Cristo, de la palabra. Y por eso, no sé si ustedes han notado nuestro interés en siempre dar una palabra a tiempo al corazón de cada uno, porque sabemos que la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma el corazón. Si no nos ponemos en esto de adentrarnos al conocimiento de la palabra de Dios y de ese Dios todopoderoso, no vamos a poder crecer, porque vamos a tener déficits muy altos. Hay algo muy interesante, un tema muy bueno, que es de la salvación. No sé si han notado que he estado hablando últimamente acerca de esto, de la salvación, porque la salvación es el más grande tesoro que Dios nos ha podido dar, y sabemos que eso lo hemos obtenido a través de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras de los hombres. Y alrededor de este tema hay un sinnúmero de informaciones que se dan a veces que no se corresponden a la verdad de la palabra, y por eso es que muchos tienen duda. Hay una gran cantidad que todavía tiene duda en cuanto al tema de la salvación, porque a veces al enfocar este tema, la parte humana predomina. Y esto es tan importante tomar en cuenta, que al nosotros hablar acerca de la salvación, debemos echar el humanismo en un sentido a un lado y observar la palabra de Dios y tener toda fe en la palabra de Dios y creer lo que la palabra nos dice, porque por no hacerlo es que oímos tantas cosas por ahí que no se corresponden a la palabra. Judas capítulo 1, versículo 24 al 25. Judas es un libro poco leído o mencionado, pero está ahí en la palabra, y ahí voy a estar compartiendo Judas 1, 24 al 25. Esta palabra de verdad, de vida para usted y para mí, quiero que la abrace en lo más profundo de su corazón, porque estaré hablando acerca de la perseverancia de los santos, la perseverancia, el llamado continuo que Dios le hace a aquellos que por su misericordia ha llamado al santo evangelio. Judas 1, versículo 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Voy a reiterar esta palabra. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad
antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Este tema, amados hermanos, de la perseverancia de los santos, es bueno entenderlo porque nos ayudará a disfrutar de la vida del Evangelio. Muchos no disfrutan del Evangelio porque no han entendido que la salvación es el tesoro más importante que Dios nos ha podido dar a través de nuestro amado, apreciado y único Señor Jesucristo. Y esa salvación que comienza con Dios para beneficio de nosotros es algo lindo y hermoso, de tal manera, amados hermanos, que el apóstol Pablo lo consideró tan importante, lo consideró algo tan valioso, pero tan valioso, que dijo en un momento, pues, una palabra sobre esto muy linda que nosotros queremos volver a recordar en este día. Ocupaos, ¿sabe de qué? En vuestra salvación. En la carta a Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 16, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo le habla de este tesoro tan importante, que es la salvación. Y sin duda alguna, amados hermanos, estaba hablando de algo de mucho valor, y como lo más importante. Y la palabra griega que se traduce como ocupaos es una forma intensiva de la palabra trabajo o labor. Significa trabajar en algo de manera minuciosa y dedicada, traer algo a su conclusión plena y completa, y así tiene la idea de realizar o lograr algo de manera completa. Entonces, podía usarse para describir el trabajo del agricultor, quien trabaja a lo largo del año para hacer que las semillas lleguen a producir una cosecha completa. Aquí en nuestro texto significa que nos ocupemos en nuestra salvación de manera plena en todas las áreas de la vida, sin dejar ninguna piedra sin ser levantada. Significa que nos vamos dejando la tarea poco a poco, a que no nos detenemos a medio del camino, que nos mantenemos avanzando hasta que todo aquello por lo que Cristo murió haya sido realizado en nosotros. Es la misma idea que hay en la palabra perseverancia, cuando se explica al creyente que sigue avanzando aún en contra de todo lo que pudiera pasar a su lado. Amado hermano, esta es una gran verdad que nosotros no podemos ignorar. Dios nos ha dado un tesoro. Y ya ese tesoro lo tenemos, que es la salvación. Aquellos que han entregado su vida a Cristo y que respondieron al llamado que Dios le hizo mediante el Espíritu Santo y dijeron: sí, yo le acepto como mi único y suficiente Salvador. Ya Dios a ellos le ha depositado salvación. Ya Dios le ha dado a ellos vida, por gracia, por misericordia de Él.
porque así le agrada al Señor hacerlo. Y para nosotros entender esto, tenemos que olvidarnos de ver a Dios como un humano. Si tú sigues mirando a Dios como un humano, no vas a entender el plan de salvación, y tú, aún estando en la iglesia, aún tú buscando de Dios, te vas a creer no salvo, como hay gente que están dentro de la iglesia y ellos dudan de su salvación todavía. Dudan de su salvación. De no ser así, hermano, de no tener salvación el creyente, el apóstol Pablo no hubiese dicho esa palabra que dijo en Filipenses 2:12, ocupado de vuestra salvación. Ocupaos. No dice cuidar, porque a veces empezamos a estar enseñando cosas que la Biblia no dice. Ocupaos no es igual a cuidar. Una cosa es cuidar y otra cosa es ocupado. Cuando dice ocupado, está hablando de otra cosa. En el término griego que se utiliza aquí. Entonces, lo que ustedes tienen, lo que Dios le ha dado ya, ese tesoro incalculable, ese tesoro precioso que es la salvación, ocupaos en ella con temor y con temblor. Es que se te ha dado algo incalculable, se te ha dado algo que nadie te podía dar. Se te entregó algo tan lindo al tener a Cristo, como al recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, que es un valor incalculable lo que tiene. Por lo tanto, yo voy a valorar esto como un tesoro invaluable, incalculable. Amado hermano, lo que está hablando aquí es que nosotros, los que ya hemos sido marcados con la huella de la salvación por Cristo, debemos responder a una actitud de obediencia, no para ganarnos la salvación que ya la tenemos, sino para la gloria y la honra de Dios. Para la gloria y la honra del Señor. Y es así tal cual como hacen aquellos que verdaderamente tienen la salvación. Aquellos que verdaderamente ya Dios lo ha salvado. Responden, perseveran, se ocupan, se mantienen, buscan a Dios, gimen cuando pecan, se sienten mal, lloran por no volverlo a hacer. Pero aquellos que no tienen salvación pecan deliberadamente y no les importa, porque no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen a Dios. Y esta es una enseñanza que la hemos venido analizando hace mucho tiempo, porque notamos mucha duda en gran parte del pueblo por no conocerla o por haberla escuchado a medias. Y esta enseñanza está arraigada fundamentalmente en el carácter de Dios. Es una enseñanza interesante. Y en cierta manera, amados, podríamos decir que las enseñanzas, todas las enseñanzas bíblicas que vienen tomadas verdaderamente de la palabra de Dios, no de experiencia personal de nadie, son el reflejo del carácter de Dios en diferentes áreas de la vida del creyente. Y si analizamos en la enseñanza de la salvación y de perseverar en Cristo, nos vamos a dar cuenta que Dios es fiel y que Él cumple cada promesa que nos ha hecho a nosotros, y que el amor de Dios refleja su gloria en venirnos a buscar a nuestro rescate y darnos salvación. La perseverancia o la preservación de los santos, podemos ver a un Dios fiel al pacto de la promesa. El Dios que nos salva es el Dios que nos cuida, que nos santifica, según lo dice la palabra.
El Dios que nos buscó cuando estábamos perdidos en delito y en pecados, es el Dios que nos busca cuando estamos tratando de desviarnos después de haber creído. Amado hermano, si lo hizo en nuestro estado de incredulidad, ¿cómo no lo haría ahora que hemos creído? Por eso escribió el apóstol Pablo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos para su vida. Romanos 5, verso 10. Y la idea aquí de Pablo es ayudar al creyente a meditar acerca del hecho de que si Dios nos reconcilió por medio de su Hijo, estando nosotros en un estado de enemistad con Dios en el mundo, entonces podemos confiar en que ese Dios, mucho más ahora que somos sus hijos, Dios haría más por ellos. Créame, hermano, que Dios hará más por un hijo, más de lo que hizo por un enemigo. Y cuando tú y yo estábamos en el mundo, éramos enemigos. ¿Y qué él hizo? Nos vino a buscar. Yo quiero que tú entiendas lo que estoy hablando. Cuando estábamos en el mundo, éramos enemigos de Dios. Y por lógica humana, un enemigo lo que hace es pelear y discutir o destruirlo. Pero sin embargo, Dios nos trajo al Padre por su gracia y su misericordia, y aún estando en enemistad, nos reconcilió con Cristo. Ahora que estamos en Cristo, ¿no cree usted que Dios lo ayudará a permanecer en la fe? ¿No cree usted que Dios le ayudará a mantenerse firme en el evangelio, sirviéndole a Él? ¿No cree usted que Dios le va a ayudar en medio de las tentaciones, en medio de la prueba? Si lo dudas, te vas a caer. Pero si lo crees, tendrás siempre la mano amiga del Señor que te va a ayudar. Él te trajo. Él nos trajo. No fuimos nosotros que nos trajimos al evangelio. Él fue que nos llamó con llamamiento santo, porque tiene un plan con nosotros, porque tiene un plan de salvación con nosotros. Y Él luchará contigo y conmigo en medio de tus debilidades, en medio de tus problemas, en medio de tus pecados. Él te va a ayudar y te va a acompañar en esta tarea que es dura, porque Él mismo sabe que nosotros sin Él no podemos. Y a la luz de la revelación de Dios, podemos definir esta gran verdad como lo dice la Biblia. Los que verdaderamente han nacido de nuevo, Dios luchará con ellos, los ayudará por el poder de Dios hasta el final. Y los que así perseveran dan evidencia de que ciertamente fueron regenerados por Dios, que verdaderamente nacieron de nuevo. Y la mejor evidencia de que soy salvo es mi perseverancia en el camino, la cual ocurre dada la paciencia y el amor de Dios para con los suyos. Recuerde que dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:22, porque Dios protege a los suyos y los hace perseverar. Amado hermano, amado amigo, y esta quizás sea una de las grandes verdades más claramente enseñadas en la palabra de Dios, pero que muchas veces el creyente no la ve. Por eso es la duda. Y conocemos la palabra y decimos, yo conozco la palabra, pero tengo duda, todo el tiempo dudo. Si Cristo viene, ¿me voy con Él? Y es bueno observar algunos pasajes de la Biblia que apoyan esto que estamos diciendo. Por ejemplo, si usted busca en Romanos capítulo 11, versículo 29, leemos de los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y sin duda alguna hay irrevocabilidad en mi llamamiento, de acuerdo a lo revelado. Por otro lado, Pablo señala algo muy bueno en Romanos 6:23, que la vida de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro, si la vida eterna es un don y los dones de Dios son irrevocables, mi vida eterna es irrevocable, como también lo es mi llamamiento, y ahí está arraigada la seguridad de la salvación. No le tenga miedo a esto, que es una verdad. Hay un punto que se ha tratado mucho y se ha debatido: salvo, siempre salvo. Que aún quienes repiten eso no terminan de decir quién fue que lo dijo. No sabemos quién fue que lo dijo. Pero eso ha venido para asustar a muchos. Y se supone que el postulado salvo, siempre salvo señala que yo estoy en Cristo, no importa cuánto peque, no importa cuánto haga, no importa cuán deliberadamente viva mi vida, como quiera Dios me va a salvar. Perdóneme, pero eso no es lo que dice la Biblia. Todo lo contrario. Aquellos que Dios ha llamado con un plan de salvación huyen del pecado. Y sabemos que aún corriendo del pecado, por su naturaleza pecaminosa y por el mal que hay, caen. Pero cuando caen, gimen, lloran, se compunge su alma porque le fallaron a Dios, y eso es lo que demuestra que tú verdaderamente tienes a Cristo, que tiene el Espíritu Santo, que cuando tú le fallas, porque todos fallamos, que cuando tú le fallas a Dios, tú te sientes mal, tú te hieres, te sientes triste, te sientes vacío, te sientes que ha faltado, y tú le ruega a Dios que no te deje volverlo a hacer, le ruega a Dios que te ayude, te sientes indigno, te sientes horrible y hasta lamenta haber caído en eso que hiciste. ¿Sabe por qué? Porque hay de Dios en ti. Pero cuando tú no tienes salvación, cuando tú no tienes a Dios, te quedas ahí adentro, pecando, mintiendo, fornicando, robando, hablando mentira, y no te duele, no siente nada. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu Santo, aunque esté dentro de la iglesia vestido como los que se visten ahí adentro. El que tiene salvación y tiene el Espíritu Santo gime si le falla a su maestro. Y si es necesario lanzarse en medio de la calle y rogarle a su Señor que no le deje pecar cuando esté a punto de caer, lo hace. ¿Por qué? Porque ama lo que Dios le ha dado y porque ama a Cristo, y ya verdaderamente esa vida está conectada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquellos que no tienen salvación, aunque estén dentro de la iglesia y hagan lo que hagan, pero no tienen salvación, pecan deliberadamente porque todavía su conciencia está cautiva y no le importa hacer lo que hagan. Ellos siguen igual porque su mente no está en Dios, aunque estén vestidos como los que están ahí adentro. Por eso yo quiero decirte a ti, tú tienes que analizar tu vida, tu actitud, lo que tú haces. Nosotros que a veces voceamos tanto, usted tiene que ver su actitud, que eso es lo que va a demostrar si tú tienes a Cristo. No es lo que tú demuestres, como muchos están empecinados en demostrar para que el otro lo vea de lejos. Es tu estilo de vida. Tu estilo de vida va a demostrar que tú tienes salvación, porque tú vas a evitar hacer las cosas que a tu Señor no le agrada, porque tú estás conectado y tú vas a luchar en perseverar. Y si los amiguitos te quieren hacer caer, tú le dices no, y hasta eres capaz de alejarte de los amiguitos, porque los amiguitos te quieren hacer pecar. Eres capaz hasta de dejar ese empleo, porque en ese empleo hay muchos problemas y tú le vas a fallar a Dios, y hasta te vas. Eso demuestra que verdaderamente tú estás perseverando en la santidad. Pero aquellos que dicen que son cristianos y les gusta el pecado, y lo viven y lo sabrosean. Uy, ¿qué hay? ¿Hay Espíritu Santo ahí adentro? No, no hay. Usted me está juzgando. No, es la palabra. Es la palabra que lo dice. A quien Dios marca, lo empieza a procesar. Usted tiene que demostrar que verdaderamente Dios lo está cambiando, lo está transformando. Dios a los que llama los cuida. Pero usted tiene que saber que hay trigo y cizaña.
dentro de la iglesia o dentro del templo. ¿Ok? La cizaña no tiene salvación. El trigo sí tiene salvación. Y esto hay que entenderlo. Por eso ten cuidado si tú estás al lado de una cizaña que ora contigo, lee la Biblia contigo, pero es cizaña. Y oye lo que dice el Señor. Oye lo que dice el Señor. Por eso usted tiene que tener cuidado quién lo está influenciando. Mateo 13, 24 al 52 les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. No todo el que está dentro de la iglesia, aunque aparentemente lo sea, es de la iglesia. Esto suena duro, pero es así. Y créame que el trigo tiene características. La cizaña también. Porque por sus frutos lo vamos a conocer. Aunque tú veas a alguien adentro de la iglesia, pero está haciendo cosas que tú sabes que no son de Dios y no son cosas propias de una gente que tiene el Espíritu Santo y la salvación, no te confabules. Aunque vaya todas las noches, aunque compre el librito de la escuela bíblica, colabore, diezme, no te confabules. Porque así estamos, entre trigo y cizaña. Entonces, el trigo es del Señor, lo dice ahí. Déjenlo junto. Que en el tiempo de la siega, yo voy a hablar con los segadores para que recojan primero la cizaña. Mire, viene el momento donde se va a discernir esto. Ahora, aquello que Dios ha llamado, Él está trabajando. Dios es un Dios fiel. Y Él no es verdad que te va a llamar para dejar a nuestra sola y única responsabilidad la salvación que Él ha depositado en nosotros. Nosotros somos muy malos y en nuestra vida no hay nada bueno. Y la Biblia dice que el designio del corazón del hombre de manera progresiva es de continuo al mal. No es verdad que Dios va a depositar ese tesoro tan valioso como es la salvación y nos va a dejar solo porque la vamos a estropear. Nuestra maldad es grande, hermanos. No se crea usted perfecto, que no lo es. No nos creamos perfectos. No, es por la gracia. Tú puedes perseverar por la ayuda de Dios. Dios afirma de múltiples maneras que Él es fiel. Lo afirma en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 7, verso 9, léalo. Salmos capítulo 33, versículo 4. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Malaquía 3, 6. Éxodo 34, verso 6. Y lo reitera en el Nuevo Testamento hasta el punto que Pablo lo dice a Timoteo, que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13. Ahí está hablando claro de que nuestra perseverancia en la salvación depende del cuidado que Dios tiene para con nosotros. Si Él nos deja, estropeamos esto. Él está a nuestro lado, Él está a tu lado.
Créame que Él está a tu lado. Él permanece siendo fiel. Dios en su palabra dice: a lo que yo llamo, yo los preparo, yo no lo abandono, yo no lo dejo solo. Amado hermano, amado, el apóstol Pablo, quizás mejor que cualquier otro autor del Nuevo Testamento, nos deja ver que la verdad que creemos tiene su origen en el carácter de Dios. Y la perseverancia de los santos es una de ellas. Observemos cómo el apóstol Pablo explica algo similar a los de Filipos, a los filipenses, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Esta gran verdad, hermano, puede ser resumida en una frase sencilla: lo que Dios comienza, Dios lo termina. Dios te llamó, Dios no te va a dejar. Él está contigo, Él está a tu lado. Amén. Pero usted tiene que entender que no todo el que está en la iglesia vino porque se convirtió de verdad. Hay muchos que se convierten y no es de corazón. Se convierten motivados por otra cosa que no es Dios. Y por eso usted lo ve que viven pecando deliberadamente, haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Son carritos chocones porque están ahí, pero no se convirtieron porque verdaderamente Dios lo llamó. A lo que Dios llama lo respalda, al que Dios llama lo prepara, al que Dios llama lo somete, al que Dios llama trabaja con esa vida, lo dice la Biblia, y lo ayuda a perseverar hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Por eso que a mí me gusta hacer el llamado y no me gusta agregarle cosas ni engañar a la gente. Levante la mano, repitan conmigo: lo que dijeron estos ya son cristianos. Se convirtieron 50 y a veces ni saben lo que hicieron, porque esa vida no fueron convencidas de pecado. Al que Dios llama, Dios lo va a ayudar a permanecer. Todo lo que hemos podido permanecer es porque Dios nos ha ayudado. Y aún, y le voy a decir algo que le va a sonar controversial. Aún hay muchos que que están ahí, se han apartado, pero están loquitos por volver. Es más, yo he visto gente descarriada que yo le digo: tú eres cristiano. ¿Cómo usted lo sabe? No sé, algo me lo dijo. Tú tienes aspecto de cristiano. Gente descarriada porque todavía están marcados. Porque aún ellos caminando ese camino es un proceso de Dios y van a volver al tiempo que Dios ha señalado, van a volver. Como lo hizo el hijo pródigo, que se fue, pero no dejó de ser hijo, ni perdió su herencia, ni perdió su lugar. Eso es una parábola muy clara para nosotros entender. Dios no anda inventando. Dios no anda haciendo cosas a media. Dios no es un perdedor. Y si Dios te marcó y Dios tiene planes contigo, Él lo va a cumplir. Créeme, Él lo va a cumplir. No tengas miedo a lo que está pasando, a lo que han dicho, a lo que sucede, a la gente que te ataca, a la gente que dice miles de cosas. No, yo estoy en las manos de mi amado. Yo estoy en las manos de Dios. Lo que Dios comienza, lo termina. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. El Señor está trabajando contigo. Y es probable, créeme, que lo que tú estás pasando es un proceso, parte del trabajo que Dios está haciendo contigo. Hay gente que Dios lo ha metido en procesos y ellos, por no conocer esta verdad, están maldiciendo, diciendo que Dios lo abandonó, que Dios no está ahí, que Dios lo dejó, y mire cómo yo estoy ahora y cómo es posible. Óyeme, varón, Dios está obrando, porque si Él fue que te llamó al evangelio, Él está obrando a la manera de Él, porque Dios siempre va a obrar a su manera, no a la manera nuestra. Amado hermano, necesitamos creerle a Dios.
Dios no necesita del hombre para hacer nada. Dios es todopoderoso. Si el Señor se pone a esperar en el hombre, no va a hacer nada nunca, porque el hombre lo que es malo. Dice, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. Y es interesante ver cómo en una ocasión se usa la palabra de las 100 ovejas para evangelizar y para explicar que Dios, el buen pastor, sale a buscar a aquellos que aún no tienen salvación. Y esa parábola aparece en Lucas 15, donde encontramos 3 enseñanzas relacionadas con la salvación, una detrás de la otra. Dios sale a buscar al que aún no ha creído, afirma esta parábola de las 100 ovejas, pero ¿cómo es posible que podamos creer eso y al mismo tiempo pensar que si un hijo de Dios se extravía del redil, entonces Dios lo va a dejar que se pierda? Hermano, Dios lo trae porque lo trae. Yo he visto gente que se han ido al evangelio, que se han ido del evangelio y han sido buenos predicadores. ¿Cuánto escucharon hablar de un famoso Luis Urbáez? He escuchado hablar y he visto casos de personas que eran hombres y mujeres de Dios y se fueron, pero en el mundo y en el lecho de su cama no se mueren. Búsquenme un evangélico y ahí piden perdón y ahí se reconcilian y luego se mueren y se van. Amado, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Él va en búsqueda de sus hijos. Él va en búsqueda del perdido. Amén. No dudemos de Dios. Debemos tener seguridad. No nos vayamos al pecado porque el pecado trae consecuencias. Pero Dios es bueno y misericordioso. Dios es fiel. Vamos a honrarle, vamos a serle fiel. Él nos da seguridad. Él nos da vida y vida eterna. Acuérdate que San Juan habla cuando Cristo oró de sus ovejas. Nadie me la arrebata de mi mano. Tú estás esculpido en las manos del Eterno. Él te cuida de tal manera que habitas al abrigo del Altísimo. Sigue creyendo, sigue confiando. Te motivo a seguir buscando de Dios, aunque vea todo contrario. Te motivo a seguir apartándote del pecado. Tal vez pecaste hoy, ve y arrodíllate ahora. Tal vez le fallaste a tu Señor en este mismo instante. Le prometiste que no lo iba a hacer y ahí estás llorando y ahí el diablo te está acusando. Mírate, tú no eres nada. Dile al diablo, sí, acuérdate, Satanás, que Cristo murió por mí, que soy un miserable pecador. Y ve y corre a tu Señor y no escuche esas voces negativas, aún de aquellos que se llaman del nombre de Cristo, que se levantan a acusarse unos con otros. No oiga esas voces. Aférrate a los brazos del Señor. No escuchas a aquellos que te acusan, porque aún aquellos que te acusan están llenos de falta, están llenos de podredumbre, están llenos de pecado y también necesitan arrepentirse, igual que tú, igual que yo. Así que un día como hoy yo te invito a entender que si Dios fue que te llamó, ten confianza y abre tus brazos al Señor. Búscale. Quiero darte un mensaje de parte de Dios motivador a dejar el pecado y a buscar a Dios. Quiero que te levantes en el nombre del Señor, porque tú le sirves al buen pastor. Dios no es como nosotros los hombres. Nosotros somos malos, hipócritas. Engañamos a la gente. Le decimos yo te amo y mentira. No amamos a nadie. Cuando nos hacen algo nos ponemos enemigos del otro. Desde que el otro está actuando de una manera incorrecta empezamos a criticarlo. Empezamos a destruirlo, empezamos a acabarlo. Pues déjeme decirle que Dios no es así. Dios quiere salvación. Dios tiene un plan de salvación. Y muchos de nosotros al actuar hemos entendido estamos demostrando que no hemos entendido el plan de salvación. Yo quiero decirte, ahí donde tú estás, aférrate a Dios, abre tu corazón y dile, yo quiero dejar el pecado, yo quiero dejar el mundo, yo quiero buscarte.
No quiero vivir pecando para después recibir las consecuencias horribles del mismo. A veces escuchamos personas que al no entender esto, demuestran que no conocen la Biblia. Parece haber un temor en la mente de tantos líderes que no quieren ni siquiera oírnos hablar de eso. Porque de que muchos adoptarían un libertinaje y comenzarían a disfrutar de la buena vida. Pues déjeme decirle que de pensar así, entonces creo que no estamos entendiendo la Biblia todavía. Porque a los que sienten la salvación, huyen del pecado. Los que conocen la palabra no juegan a escondiditas con Dios. Los que verdaderamente tienen el Espíritu Santo no juegan a la doble cara. Ahora, aquellos que viven fingiendo y aquellos que viven diciendo que tienen el Espíritu Santo, pero lo que están es emocionados, esos sí juegan a la doble cara. Pero aquellos verdaderos lavados con la sangre de Cristo descansan en la salvación que Dios le ha dado y corren. Donde saben que hay pecado, corren. Donde saben que hay maldad, salen huyendo porque no quieren contaminarse y porque no quieren fallarle a su Señor. Porque ya ellos saben que su Señor le ha dado la salvación de su alma. Y el que entiende la verdad y el que ha escuchado del infierno de acuerdo a la Biblia, no juega con eso. Quiero decirle que aquellos que el Espíritu Santo de Dios regenera, aquellos que el Espíritu Santo de Dios hace su morada, cambian su manera de pensar, su manera de sentir. Y los deseos ya no son los mismos, sino que son otros. Por tanto, el pecado de ese nuevo creyente que sigue pecando ya tiene otra connotación. Cuando peca, su pecado le pesa, su conciencia lo atormenta y no tiene paz en medio del pecado y va a evitar pecar. Pero no ocurre así con el no regenerado. Si algún hermano hace profesión de fe y luego piensa, ya soy salvo, siempre salvo, y por tanto voy a disfrutar de la vida, entonces esa persona está dando evidencia de que realmente no es salvo. Esa persona está dando evidencia de que su mente no ha sido regenerada. Esa persona está dando evidencia de que no ha recibido la salvación, porque la mente cambiada por el Espíritu de Dios realmente no piensa de esa forma. La mente cambiada, regenerada por el Espíritu de Dios, ya no quiere volver a pecar, porque lo ve como un asco, lo ve como una traición. Notemos cómo el profeta Isaías expresa esta gran verdad de la cual venimos hablando. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Isaías 54, verso 10. Déjeme decirle que solo en este texto hay dos frases de suma importancia. Mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado. ¿Por qué tener miedo de hablar de la seguridad de la salvación? ¿Por qué? Bueno, yo pienso, ¿por qué? Porque no conocemos de la Biblia, de la palabra de Dios. No hable de la seguridad de la salvación, que si habla de eso, va a hacer que la gente peque, pero eso es una locura. Eso es una locura. Una mente regenerada por el Espíritu Santo no quiere pecar. No quiere pecar, no quiere, desecha el pecado. Y donde sabe que hay pecado, se va. Por eso yo le digo, usted que me oye, usted que le gusta su tongoneo todavía con el mundo, usted tiene que revisarse. Y tiene que convertirse de nuevo. No, dije que allá hay una fiesta. Al lado de mi casa hay una fiesta de un apaga y vámonos. Pero yo soy un pastor y yo estoy que triste. Ay, Dios mío, qué linda suena esa bachata. Wow.
Uy, pero qué lindo. Mira, esa gente entrando y saliendo, son las 2 de la mañana. Entonces yo tengo un problema. Si eso me está gustando a mí, yo tengo un problema. Pero un problema grave. Y yo dije deseando ir para allá. Y yo quiero desear ir, tengo un problema. Yo estoy demostrando con eso que mi mente no es regenerada. Que el Espíritu Santo no está en mí. Créame. Señores, los que tienen a Cristo, el Espíritu Santo, desechan esas cosas. Y no es que son perfectos, fallan. Pero vuelvo y te lo digo, cuando fallan, le duele, su conciencia los remuerde, se sienten mal, se revuelcan en el suelo, piden perdón y huyen. Porque ya ellos entienden que le están fallando a su Señor. Yo quiero decirte que si Dios te llamó al evangelio, Él te va a ayudar, Él no te va a abandonar. Yo quiero decirte que si Dios fue que te llamó y tú estás en la iglesia, porque fue Dios que te llamó, tú no veniste enamorado ni porque te gustaba la musiquita, no, sino porque ya tú te convenciste de pecado y la salvación está en ti. Entonces quiero decirte que tú vas a correr del pecado y vas a perseverar. Y cuando el mundo te esté alando, ¿sabes lo que tú va a venir el Espíritu Santo, te va a ministrar? Y tú vas a decir, pero Dios mío, me estoy descarriando. Y vas a volver y vas a correr a los brazos de tu amor y le vas a decir, perdóname, Señor. Porque ya tú tienes el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en un momento habló de este cuidado que Dios tiene a los que Él ha llamado. ¿Tú sabes por qué yo soy cristiano? Porque Dios ha estado conmigo. Porque su Espíritu Santo me ha acompañado. Y yo se lo digo a mi familia. Déjenme tranquilo en mi forma de buscar a Dios. Porque si dejo de buscar a Dios, o Dios me aparto de Dios, ustedes no me van a aguantar ninguno. Y esa paz que ustedes tienen en cuanto a mí se refiere, con respecto que no estoy en la calle, que no estoy haciendo nada malo, si me aparto de Dios va a haber problema. Porque la conducta que tengo no soy yo. Es Dios en mí. Es Dios trabajando en mí. ¿Sabe por qué? Porque Él está llevando esa obra que empezó hasta el día de Cristo, como lo está haciendo contigo. Recuerda que dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8. Léalo. Romanos habla muy claro de esto. El apóstol Pablo en la carta a los romanos los clasifica como más que vencedores. No vencedores, no. Más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, a esto también llamó, glorificó. Yo no le veo el cuco a eso. Eso es una verdad que le da confianza al creyente de seguir luchando contra sus debilidades. Mire, es probable que haya alguno que me esté escuchando que tiene debilidades. Eso es tan seguro como que yo estoy respirando. Pero tu Señor está trabajando en esas debilidades. Sigue orando, sigue congregándote, sigue apartándote del pecado, sigue luchando, que Dios está ahí. Él no te ha dejado. Pero sigue diciendo en el versículo 37. En el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí hay dos preguntas retóricas. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios te da y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vencer. Ahora, si usted no lo quiere, ese es su problema. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Señores, Cristo intercede por nosotros. Esto es tan cierto, amén, que aún hoy Cristo intercede por ti y por mí. Esa debilidad, eso que te quiere atraer al mundo, el Señor intercede por ti. Derriéngate, entrégate a los brazos de Dios. Que tú estás bendecido, mi hermano. Por eso dice, ya la parte final, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y agrego yo, ni el diablo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿por qué es que no nos va a separar? ¿Porque nosotros somos muy buenos? No, es porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la está trabajando. Dios no es como los funcionarios públicos de República Dominicana que empiezan a hacer una obra y la dejan porque no hubo presupuesto. No, Dios está trabajando. Y ese tiene que ser nuestro consuelo. Ese tiene que ser tu amor y tu verdad. Esa tiene que ser lo que tú crees. Y concluyo con esta pregunta que la encontramos en el instructivo bíblico de Heidelberg. La pregunta número 1, que dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma, escuche bien, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por esto también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna, y me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Gloria a Dios. Amado hermano, amado amigo, si tú estás viviendo un evangelio de duda, tiene problema. Empieza a humillarte a Dios y empieza a entregarte a Él. Y dile que te abra la mente con la palabra, porque la palabra te hace libre. Liberta esa mentalidad que tú tienes, de que tú no puedes, de que el diablo de que el enemigo está donde quiera. No, a tu lado está el Señor. A tu lado está el Señor. Levántate a creer, levántate a confiar, levántate a querer, levántate a confiar. Disfruta el evangelio. Aunque no tenga que comer, disfruta la salvación. Aunque no tengas ropa, disfruta, porque ya tú eres salvo. Dios está contigo. Y huye del pecado. Huye, que ya tú eres salvo. Huye. No te enredes en las cosas del pecado. Y tú verás que Dios te va a bendecir. Y Dios continuará obrando. Levántate un día como hoy, vamos a orar. Quiero orar por ti. Él está obrando aunque tú no lo veas. Oigo cristianos que dicen, Señor, trabaja. Él trabaja. Él trabaja. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres Dios de toda carne. Padre, hemos hablado de esta palabra que tú la has puesto en nuestro corazón por tu gracia y tu misericordia. Te ruego, Señor, que esta palabra quede grabada en cada vida y que cada vida pueda vivir disfrutando la salvación para que el mundo nos pueda seguir y podamos contagiar el mundo.
porque con una cara de dolor y de amargura y de sufrimiento, y con un evangelio de susto, de miedo, de angustia, no vamos a llegar a ningún lado. Liberta nuestra mente, Padre. Abre nuestra mente a tu palabra y ayúdanos a entender que los santos llamados por Dios perseveran, porque su Señor no lo suelta. Porque tú mismo dijiste: separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y tú eres el primero que sabe que nosotros sin ti somos nada. Ayúdanos, Señor. Papá querido, que podamos creer que siempre tú estás a nuestro lado. A pesar de las pruebas, a pesar del dolor, que creamos que tú no nos abandonas, que nos ayuda. Porque tú tienes un plan con nosotros. Que podamos creer que tú estás ahí, Señor. Que no dependamos de lo económico para creer que tú estás ahí. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero decirte que Dios está a tu lado. Yo no sé quién eres. Si estás en Cristo, Dios está a tu lado. Y si no eres cristiano, Dios está ahí para salvarte. Ha permitido que tú nos escuches. Ven para que estés en el plan de Dios. El plan, lo que Dios tiene plan con ellos, ni el diablo lo puede destruir. Mira, tú tienes un chaleco antibala, pero completamente. Porque Dios te ha marcado. Ten fe, ten seguridad que Él está ahí. Y decláralo, tú estás aquí.